Saludos fascinólogos. Hoy nos adentramos en el intrigante mundo de la Sociedad de las Nieves, la cual se considera muy auténtica con respecto al accidente aéreo de los Andes en 1972 y los relatos de los sobrevivientes, pero se omitieron algunos aspectos claves que hoy te contaré los 10 más resaltantes. Advertencia, contiene spoilers y te invito a colocar en los comentarios manito arriba si ya has visto la película y ojitos si aún no la has visto. Así que arranquemos. ¡Ayuda! La Sociedad de las Nieves ha sido elogiada por su innegable autenticidad al retratar el accidente aéreo de los Andes en 1972 y la increíble y angustiosa historia verdadera de los sobrevivientes. Dicho esto, cualquier película no puede capturar completamente la extensión completa de un escenario de la vida real para mantener un ritmo lógico y la composición narrativa de una película. Como resultado, algunos detalles claves de la historia verdadera fueron omitidas en La Sociedad de las Nieves, lo cual no implica que sea menos precisa. Más bien, la película se centra en resaltar otros aspectos significativos de la asombrosa historia verdadera. Número 1. Operación de rescate de 2 días. Mientras que el final de La Sociedad de las Nieves muestra a los 14 sobrevivientes siendo rescatados de una vez por helicópteros militares chilenos, incluyendo a Nando Parrado y Roberto Canessa, la historia verdadera es muy diferente. En el día 71 después del accidente, un grupo de sobrevivientes fue rescatado, mientras algunos de ellos pasaron una noche más en aquel lugar. Los límites de peso de los helicópteros solo les permitieron llevar a la mitad del grupo, por lo que no todos fueron rescatados de una vez como en la película. Número 2. Rechazo público al canibalismo. Una gran omisión en la historia de los sobrevivientes en La Sociedad de las Nieves es la cantidad de rechazo público que enfrentaron cuando admitieron su método de supervivencia en los Andes. La frenética atención mediática después del rescate forzó a los sobrevivientes a realizar una conferencia de prensa solo días después de ser salvados para explicar que habían recurrido al canibalismo como medio de supervivencia. Inicialmente, los sobrevivientes le habían dicho a la prensa que habían sobrevivido con alimentos empaquetados y no tenía la intención de revelar esa información públicamente. Fuera de proteína, energía que necesitamos. ¿Sabes lo que es una locura, Marcelo? Seguir como Roberto, estamos. ¿y si lo hacemos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dios nos va a perdonar. Dios no tiene nada que ver con esto. Es solo carne. ¿Cómo se corta un cuerpo? ¿Y quién sería capaz de hacerlo? Número 3. Acusaciones de la prensa contra los sobrevivientes. Después del rechazo público a los sobrevivientes por recurrir al canibalismo, la prensa comenzó a cuestionar la integridad de los sobrevivientes en general, encontrando desagradable y antagonista su intento inicial de ocultar la verdad sobre el canibalismo. La prensa incluso llegó al extremo de acusar a los sobrevivientes de matar a otros viajeros en el avión, una acusación completamente infundada y perjudicial. La Sociedad de las Nieves omite esta parte para resaltar las verdades de la experiencia en lugar del circo de mentiras y acusaciones de la prensa. Número 4. Reprensión de pecados por la Iglesia Católica. Como se muestra en La Sociedad de las Nieves, muchos personajes de la película y pasajeros reales eran católicos devotos y creían que serían castigados o condenados a los ojos de Dios por haber recurrido al canibalismo. En respuesta, la Iglesia Católica liberó oficialmente a las sobrevivientes de toda culpa, determinando que no habían cometido un pecado mortal al recurrir al canibalismo, dadas las circunstancias extraordinarias de su situación. Este detalle crucial fue omitido de La Sociedad de las Nieves, aunque podría haberse incluido en un segmento de epílogo después de los créditos. Número 5. Roberto encuentra un camino durante la caminata a Chile. Uno de los puntos principales de la trama que se dejó fuera de La Sociedad de las Nieves fue el hecho de que en la vida real, Roberto Canessa descubrió un camino mientras él y Nando Parrado caminaban hacia Chile hacia el final de la película. Los dos discutieron qué camino tomar y terminaron decidiendo por la ruta a través de la montaña de los Andes, pensando que estaban mucho más cerca de Chile de lo que realmente estaban. Años después, Canessa se daría cuenta de que probablemente habrían sido rescatados antes si hubieran tomado el otro camino. Número 6. Otro detalle clave de la historia real que se omitió de La Sociedad de las Nieves fue que antes del accidente el avión pasó una noche en Mendoza, Argentina, debido a preocupaciones climáticas. Irónicamente, el clima jugó un papel importante en el accidente al día siguiente,
pero la Sociedad de las Nieves optó por no mostrar la noche del equipo de rugby en Mendoza. Esta escena omitida podría haber mejorado la película al permitir que la audiencia conociera a alguno de los personajes a un nivel más personal antes de los trágicos eventos que estaban por venir. Número 7. Roberto Canessa se postuló para presidente de Uruguay. La Sociedad de las Nieves termina con la nota final del rescate de los sobrevivientes y no profundiza en lo que hicieron los 16 hombres con el resto de sus vidas, lo cual habría sido un buen detalle. Roberto Canessa, por ejemplo, se convirtió en médico y conferencista motivacional e incluso se postuló para presidente de Uruguay en 1994. Canessa no ganó, pero estos detalles se omitieron de la Sociedad de las Nieves y probablemente habrían dado un cierre más completo a la película. Número 8. Los fallecidos fueron enterrados en una fosa común. Curiosamente, los cuerpos de los fallecidos no se abordaron al final de la Sociedad de las Nieves. En realidad, todos fueron enterrados cerca del lugar del accidente en una fosa común por las autoridades argentinas en una zona considerada segura contra avalanchas. Un sacerdote chileno también estuvo presente durante el proceso de entierro, pero a las familias de los fallecidos no se les permitió asistir, probablemente debido a la naturaleza macabra del evento y las peligrosas condiciones de los Andes. Número 9. Los sobrevivientes quemaron objetos para llamar la atención. Un detalle clave de la travesía de los sobrevivientes que se omitió en la Sociedad de las Nieves fue cómo quemaban varios objetos en un intento de llamar la atención de los aviones en el cielo a través de las llamas y el humo. Los sobrevivientes quemaron varios objetos, como ropa, pero no tenían mucho que quemar y en última instancia no tuvieron éxito, lo cual probablemente explica por qué no fue una parte importante de la trama en la Sociedad de las Nieves. Número 10. El piloto falsamente dijo a los sobrevivientes que estaban cerca de Chile. El copiloto de la vida real le dijo a alguno de los sobrevivientes antes de morir que estaban cerca de Chile, lo cual resultó no ser cierto. En primer lugar, el piloto real murió de inmediato durante el accidente del avión, mientras que el copiloto resultó herido y quedó atrapado en su asiento en la cabina, como se muestra en la película. El piloto les dice falsamente que están cerca de la ciudad chilena de Curicó, lo que inspira a Nando y Roberto a caminar por los Andes, solo para descubrir que estaban mucho más lejos de la civilización de lo que pensaban en la Sociedad de las Nieves. En resumen, la Sociedad de las Nieves, a pesar de su innegable autenticidad, omite diversos detalles cruciales de la verdadera historia del accidente de los Andes, desde la operación de rescate hasta las repercusiones mediáticas y la vida posterior de los sobrevivientes. La película destaca ciertos aspectos, dejando a un lado los otros que podrían haber enriquecido aún más la narrativa de la película. En última instancia, esta representación cinematográfica ofrece una visión selectiva e impactante de los eventos, pero la historia completa va más allá de lo que se muestra en pantalla. Querido fascinólogo, deja en los comentarios qué es lo más impactante que viste en la película. Nos vemos en el siguiente video.